Estaba hoy esperando aquí en Washington noticias de lo que ocurre en el Capitolio porque hoy es un día clave, crítico para el presidente Biden, para su agenda de gobierno, para lo que pueda ocurrir en las elecciones intermedias del próximo año, en las presidenciales del 2024 y con esta propia coalición en el Partido Demócrata de equilibrios tenues entre el ala progresista y el ala moderada del partido, porque hoy estamos en espera de saber si se vota este programa muy ambicioso de inversión en infraestructura de 1.3 billones de dólares que el ala progresista del partido había vinculado con el paquete presupuestal para el próximo año de 3.5 billones de dólares con temas fundamentales para el ala progresista como el combate al cambio climático, un nuevo acuerdo fiscal, más estímulos para la clase media, etc. Pero dado que todavía no tenemos humo blanco, negro o gris, retomo otro tema que ha brincado aquí en estos días con otros libros más que han venido saliendo, nuevas crónicas de lo que fue ocurriendo en esos últimos días caóticos de la administración de Donald Trump y en particular el papel de las Fuerzas Armadas, no solo en los esquemas del propio presidente Trump, calibrando si usaba las Fuerzas Armadas para declarar un estado de emergencia para revertir la elección presidencial, sino incluso en momentos previos a la elección, cuando en medio de los disturbios y las manifestaciones por el movimiento contra el racismo y la brutalidad policíaca, el presidente contempló en varios momentos declarar un estado de emergencia y utilizar a las Fuerzas Armadas para labores policíacas, cosa que está expresamente prohibido en la Constitución estadounidense. Y este debate, un poco lo que me hizo reflexionar, es que hoy en México se vive, si bien en un arenero distinto, un debate similar en torno al papel de las Fuerzas Armadas en México, de la creciente militarización de la vida pública, de la gestión de políticas públicas del presidente López Obrador. Y al ver estos equilibrios entre poder civil, poder militar, ver lo que ocurrió aquí, un país que ha tenido una larguísima tradición de control civil sobre el poder militar. No puedo dejar de pensar en algo que hace tiempo había yo puesto sobre la mesa, que era la imperiosa necesidad de repensar el andamiaje de seguridad nacional en México. Y empezando por un cambio que no es fácil, que genera muchas resistencias, porque pues nunca es fácil ir a un lugar en donde un país nunca ha estado, y claramente México nunca ha estado en donde propongo que camine, pero ciertamente México debe transitar hacia el control civil de las Fuerzas Armadas. ¿Y a qué me refiero con esto? México es de los poquísimos países en el mundo, en el hemisferio, que tiene elementos castrenses al frente. En el caso de México tenemos dos secretarías, la de Defensa y Fuerza Aérea y la de Marina, Defensa Nacional y Marina. Es fundamental que México primero fusione la Secretaría de la Marina con la Secretaría de la Defensa Nacional, una sola Secretaría de Defensa encabezada por un civil. Abajo del secretario y de los subsecretarios, un jefe militar castrense de la Fuerza Aérea, uno del Ejército y uno de la Marina, estos sí pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Y en Palacio Nacional, en la oficina de la presidencia, un jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que rotaría entre las tres ramas militares cada 2 años, es decir, 2 años alguien del Ejército de Tierra, de la Fuerza Aérea y de la Marina cada 2 años rotándose como el asesor y consejero militar del presidente desde Palacio Nacional, pero toda la estructura de defensa nacional encabezada por un civil. ¿Por qué? Porque además si el presidente de la República se vio obligado, tiene la necesidad de cambiar un fusible en la Secretaría de la Defensa, no tiene que correr, no tiene que destituir a un elemento de las Fuerzas Armadas, es un civil, es mucho más fácil, es mucho más transitable. Pero junto con este cambio también se requieren otras modificaciones. No tiene sentido tener una Secretaría de Seguridad Pública, esas labores las debería estar llevando a cabo la Secretaría de Gobernación, un verdadero Ministerio del Interior, es decir, con la Policía Federal civil, no militar, civil, con
la inteligencia interna doméstica desde gobernación, todas las labores de enlace político, relación con los gobernadores, con el Congreso de la Unión, esas funciones se trasladan a una oficina en la presidencia, es decir, la jefatura de la oficina de la presidencia, quedando la Secretaría de Gobernación como un verdadero Ministerio del Interior encargado de la seguridad interna, la inteligencia interna. La inteligencia y la recolección de inteligencia, fuentes abiertas del extranjero, debería ubicarse en la Cancillería, que es donde tiene lógica que esté, porque va de la mano con el perfil, la presencia, la operación, la huella de México en el extranjero. Y por cierto, en esta Secretaría de Gobernación es donde también recalarían el INAMI y aduanas. Aduanas con un ADN mucho más enfocado a la seguridad, al control fronterizo, que a la recaudación. Ciertamente lo tiene que hacer, pero su misión principal es una de seguridad, es decir, evitar que cosas que no debían estar ingresando al país, armas, dinero en efectivo, precursores químicos, no lo estén haciendo. Y es con este rediseño con el que creo que crecientemente tenemos que debatir en México. Es fundamental que haya un control civil de las Fuerzas Armadas. En este portafolio, este abanico creciente que le está dando el presidente López Obrador a las Fuerzas Armadas, que debieran ser una instancia de último recurso, como lo son, por ejemplo, en temas de asistencia y respuesta a desastres naturales con el plan DN3. Blindarlas porque, por ejemplo, ahora con las Fuerzas Armadas encargadas de los puertos y los puertos de cruce y las aduanas, pues el peligro que se cierne sobre esto es que de manera permanente, a lo largo del tiempo, van a estar expuestas a potenciales frentes de corrupción y de recursos que ni siquiera el aeropuerto, el Tren Maya, generan como fuentes de amenaza o de tentación. Es muy importante que entendamos la importancia de tener este debate en México, un país con una tradición tan sólida de control civil sobre las Fuerzas Armadas como Estados Unidos. Nada más hay que ver algunos de los momentos más complicados de este cierre lamentable, caótico de la gestión de Donald Trump, para entender que si aquí se detonaron alarmas, aquí se detonaron focos rojos y se advirtieron vulnerabilidades en un país como el nuestro, que tiene una estructura en pañales en materia de este tema, en donde las Fuerzas Armadas siguen al frente de dos secretarías en lugar de que sea un secretario civil. Creo que es muy importante que México no dilate en lo que es un debate complicado, un debate que ciertamente tendrá muchos detractores, un debate que generará muchos anticuerpos, pero que es fundamental para la salud del Estado mexicano y de nuestra República.